La liquidez estructural diaria refleja el cumplimiento de la Resolución 559/2019-F, en la cual indica en el artículo 363 del apartado Medición del riesgo de liquidez lo siguiente. Índice de liquidez estructural. Todas las entidades deberán calcular el índice estructural de liquidez de primera y segunda línea, conforme a lo establecido en la nota metodológica que publicará la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. De igual manera, la normativa nos indica en el artículo 364 la volatilidad de las fuentes de fondeo, lo cual dice: las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1, 2 y 3, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cajas centrales deberán calcular la volatilidad a partir de los saldos diarios de las principales fuentes de fondeo, de acuerdo a la nota metodológica publicada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A continuación se indican cuáles son las cuentas consideradas para el cálculo de la volatilidad. Las cuentas corresponden las siguientes: 2101, depósitos a la vista, incluida la neta de 2101 menos la 210135. La 210135, que son los depósitos de ahorro; 2103, depósitos a plazo; 2104, depósitos en garantía; y 2105, depósitos restringidos. En los siguientes artículos de la Resolución 559/2019-F se contemplan los artículos 365, límites de volatilidad; 366, límites de concentración; y artículo 367, indicador mínimo de liquidez. Son conceptos o temas que también se contemplan en el control de la liquidez estructural diaria para las cooperativas tener este nivel de cumplimiento de la normativa en cuanto a límites de concentración, límites de volatilidad y el indicador mínimo de liquidez que se debe de contemplar para poder tener un control y correcto nivel de liquidez de la institución. De forma complementaria para el cumplimiento de la Resolución 559/2019-F, se encuentra la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez, en la cual indica la metodología para poder aplicar y controlar la liquidez estructural diaria. En la nota técnica se indican todos los lineamientos de cálculo y consideraciones para poder obtener el valor de los índices de primera línea, segunda línea, sus volatilidades, y para obtener el cálculo de la volatilidad con valor en riesgo, así como el control de las concentraciones de los depósitos. El sistema de gestión de riesgos RiskNadim permitirá realizar el control y gestión de la liquidez estructural diaria y mensual, para la cual las entidades del sector financiero podrán realizar el control de los depósitos a través de la carga de la estructura D01. La carga de información nos permitirá realizar el control del 50% de los sin mayores depositantes a 90 días. Asimismo, la institución deberá realizar la generación de las estructuras B13, es decir, los balances diarios, los cuales también procederemos a realizar la carga de esta información al sistema para poder realizar el control de la información semanal de la liquidez estructural diaria. La liquidez estructural diaria será gestionada a través del siguiente menú. Seleccionaremos el menú de Sistema de Gestión de Riesgos y encontraremos el menú de Riesgo de Liquidez Estructural COAC. Este menú funcionará de acuerdo a la carga de información diaria que realicemos al sistema.
Con la carga de la información de los balances diarios y estructura de 0,1, es posible realizar el control de la liquidez estructural a través de nuestro menú Riesgo de liquidez estructural COAC, en el cual visualizaremos cada uno de los menús que nos ayudarán con el soporte del control de la liquidez estructural. El primer menú de la opción de riesgo de liquidez estructural se encuentra el menú de saldos, el cual contiene dos reportes correspondientes a fuentes de fondeo y cuentas de liquidez estructural. Procederemos a generar el reporte de fuentes de fondeo. Para ello, en el campo fecha, seleccionaremos la semana a la cual necesitamos consultar las cuentas de fuentes de fondeo. La generación del reporte siempre va a ser con corte a un viernes. El sistema valida si la información se encuentra cargada en la herramienta para proceder con la generación del reporte. En el campo estado, la herramienta nos indica que es posible generar el reporte. Pulsar en el botón Generar reporte Excel para proceder a descargar la información. Seleccionar en el botón Descargar reporte. Inmediatamente el sistema nos genera el reporte de las fuentes de fondeo en formato Excel. El reporte de saldo de las fuentes de fondeo nos mostrará el detalle de cada una de las cuentas de fondeo, tales como 2101, la 2101-35, la 2103, la 2104 y la 2105. En cada una de estas cuentas vamos a encontrar como detalle de análisis los siguientes campos: el porcentaje, la variación, logaritmo natural, desviación estándar y la desviación estándar no diversificada, la cual servirá para la obtención de la volatilidad de cada uno de los días de la semana en análisis. Al final del reporte se encontrará un resumen de la volatilidad, en donde, de acuerdo al periodo de la semana analizada, se observará cada una de las cuentas de fuentes de fondeo, a la cual se detalla las volatilidades correspondientes. La sumatoria de estas 5 volatilidades nos dará como resultado la volatilidad general. Adicional, se visualizará las volatilidades de primera y segunda línea, las cuales corresponden a 2 desviaciones estándar y 2.5 desviaciones estándar. Para finalizar el menú de saldos, vamos a generar el reporte de cuentas de liquidez estructural. Para la generación seleccionamos la fecha, igual con un corte a un día viernes. El sistema valida si la información se encuentra cargada para proceder a generar el reporte. Pulsamos la opción Generar reporte Excel. El sistema nos permitirá descargar a través de la opción Descargar reporte. Inmediatamente la herramienta nos genera en formato Excel el reporte de las cuentas de liquidez estructural. En el reporte del saldo de las cuentas de liquidez estructural se visualizarán todos los saldos contables de cada una de las cuentas que están contempladas para el cálculo de la liquidez estructural a lo largo de la semana consultada que seleccionamos en el sistema. El reporte nos indica cuál es el número de la cuenta, el saldo correspondiente, así como el detalle del nombre de la cuenta que le corresponde a cada una de ellas.
A lo largo del reporte se podrá visualizar el detalle de los saldos de las cuentas comprometidas para el cálculo de la liquidez estructural diaria. En el segundo menú de volatilidad y correlación se visualizarán tres reportes, los cuales corresponden a fuentes de fondeo, matriz de correlación y vector VAR. Para generar el reporte fuentes de fondeo, seleccionaremos la opción y la fecha a la cual deseamos generar el reporte, la cual siempre va a ser con corte a un viernes. Esperaremos que el sistema nos valide la información cargada para proceder con la descarga de la información. Seleccionar el botón Generar reporte Excel. Seleccionar la opción Descargar reporte y el sistema nos emitirá el informe en formato Excel. El reporte nos muestra el cálculo de la volatilidad promedio ponderada, en donde de acuerdo a las fechas de consulta seleccionadas en el sistema, nos mostrará el detalle correspondiente a cada una de las cuentas consideradas para el cálculo de la volatilidad. El reporte nos mostrará la información de los saldos, la ponderación aplicada para calcular finalmente la volatilidad. Así también tenemos un cuadro en donde nos representa esta volatilidad en términos monetarios y finalmente la volatilidad promedio ponderada correspondiente a la primera línea y segunda línea. El segundo reporte a generar corresponde a la matriz de correlación. En el campo fecha seleccionaremos el corte de la semana que necesitemos analizar la correlación de las fuentes de fondeo. Una vez procesada la información, el sistema nos va a permitir generar el reporte en Excel a través del botón Generar reporte Excel. Una vez descargada, seleccionamos el botón. Inmediatamente el sistema nos genera el reporte de la matriz de correlación en formato Excel. Cumpliendo la metodología de la nota técnica de la 559, se evidencia aquí el reporte de la matriz de correlaciones, en donde, de acuerdo a la semana generada, se identificará por cada uno de los días las correlaciones que existen entre cada una de las fuentes de fondeo. De esta manera podemos observar a lo largo del reporte el análisis de la matriz de correlaciones de la semana a analizar la liquidez estructural. El último reporte correspondiente al menú de volatilidad y correlación es el reporte del vector VAR, el cual se generará de acuerdo a la fecha que nos encontremos analizando la liquidez estructural. Este reporte también es generado con corte a un viernes. El sistema valida si la información diaria está correctamente procesada y a continuación seleccionar el botón Generar reporte en Excel. Inmediatamente se deberá descargar el reporte en un formato Excel. El reporte del vector VAR hace cumplimiento a la nota técnica 559 de riesgo de liquidez, en la cual vamos a determinar la volatilidad correspondiente con la metodología del vector VAR. En este reporte vamos a identificar cómo está calculado la volatilidad, ya sea de primera línea y de segunda línea del periodo de la semana que nos encontramos analizando. El menú de riesgo de liquidez estructural COAC contiene el tercer menú de reportes, el cual muestra los siguientes reporterías:
liquidez estructural sin VaR, liquidez estructural con VaR, tendencia a liquidez estructural y por último índices de liquidez. Tanto el reporte de liquidez estructural sin VaR y liquidez estructural con VaR muestran la misma información. La diferencia entre ambos reportes corresponde en el cálculo de la volatilidad, ya que en la liquidez estructural con VaR, el cálculo de la volatilidad es a través de la matriz de correlaciones y el vector VaR. Por lo tanto, el porcentaje de la liquidez estructural con VaR, la volatilidad será mucho más ajustada. Generaremos la liquidez estructural con VaR seleccionando la fecha a corte de la semana que vamos a controlar la liquidez. Para ello, recordar que para generar la liquidez estructural, el sistema debe estar alimentado con los balances diarios y la estructura D01. Procedemos a generar el reporte a través del botón Generar reporte Excel. El sistema nos permitirá descargar el reporte en un formato Excel, a lo indicado por el organismo de control. En el reporte vamos a visualizar el nombre de cada una de las cuentas en el campo concepto. En el campo fórmula se visualizarán todas las fórmulas contempladas para el cálculo de la liquidez estructural. En la última sección se visualizarán cada una de las fechas de las semanas en análisis, así como el promedio para determinar en cada uno de los rangos cuál es el valor promedio a determinar. En el reporte de la liquidez estructural se visualizará el cálculo del indicador de liquidez de primera línea, así como su volatilidad. Este cálculo se verá reflejado en cada uno de los días de la semana que estamos controlando. Adicional, se tendrá el cálculo de la volatilidad ponderada de las fuentes de fondeo. En la siguiente sección se visualiza el cálculo del indicador de liquidez de segunda línea, así como su volatilidad correspondiente. De forma final, visualizamos el cálculo de la concentración del 50% de los 100 mayores depositantes a 90 días. Este saldo se verá reflejado una vez se realice el cálculo del reporte de los 100 mayores depositantes a 90 días en el módulo de riesgo de concentración. Una vez determinado cada uno de los cálculos, al final del reporte nos indica cuál es el resultado, una cobertura o un déficit. En cuanto a la primera línea, con respecto a su volatilidad, a la segunda línea con respecto a su volatilidad y con respecto a la segunda línea versus la liquidez mínima que está contemplado en el indicador mínimo de liquidez. De esta forma se podrá tener el control semanal de la liquidez estructural. El siguiente reporte es tendencia a liquidez estructural. El presente reporte se deberá generar con corte a un viernes de la semana que se está analizando la liquidez estructural diaria. El sistema nos muestra el mensaje que validó correctamente la información cargada y procederemos a generar el reporte en Excel. El sistema nos permite descargar el reporte e inmediatamente nos muestra en formato Excel. El reporte de la tendencia de liquidez estructural mostrará toda la información histórica de acuerdo a los balances diarios que se encuentran cargados en el sistema de gestión de riesgos. Toda esta información histórica corresponde a la siguiente data: liquidez de primera línea, requerimiento de primera línea, superávit de primera línea, liquidez de segunda línea,
requerimiento de segunda línea, superávit de segunda línea, así como el requerimiento de concentración. A través de estos datos, a lo largo del tiempo, se establece un análisis de una estadística descriptiva al final del reporte. El reporte también contiene la ilustración gráfica del comportamiento de las cuentas de la liquidez estructural de primera línea, la liquidez estructural de segunda línea, la liquidez estructural de concentración. Estos gráficos están tomados de igual forma a la data histórica que se encuentra cargada en la herramienta de gestión de riesgos. El último de los reportes es índice de liquidez. El reporte consiste en una serie de indicadores para el control de la liquidez. Se podrá generar de la semana que estamos consultando o fin de mes. Seleccionar la fecha de generación y presionar Generar reporte Excel. El sistema nos permitirá realizar la descarga del reporte en formato Excel. El formato del reporte de los indicadores de liquidez se observarán todos aquellos indicadores que nos ayudarán para el control de la liquidez de la cooperativa. El reporte se ve reflejada toda la información diaria que se encuentra cargada en el sistema. El último menú corresponde a estructuras. Este menú contiene la opción de la estructura L01, el cual es cumplimiento normativo para la entrega de la estructura de información de la liquidez estructural semanal. Al seleccionar la opción L01, se generará la estructura, para la cual vamos a seleccionar la fecha corte de la semana que se requiere reportar al organismo de control. Una vez seleccionada la fecha, el sistema valida si se encuentra la información cargada en el sistema. Una vez validada la información, procedemos a generar la estructura L01. El sistema nos permitirá descargar la estructura L01. La descarga de la estructura corresponde a un formato zip comprimido, el cual contiene los dos archivos necesarios para reportar, el cual corresponde al XML y el archivo hash en formato TXT.